A todos mis amados hermanos en el Señor, al igual a todos mis oyentes, los saludo con amor cristiano, que la paz de Dios sea con todos vosotros. En estos momentos vamos a estudiar la palabra de Dios juntamente con todos ustedes. El tema de esta hora, el tema de esta noche, lleva por título La sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar de la doctrina del Señor Jesucristo, ya que para mí es de mucha importancia hablar de este tema, porque hablar de doctrina es hablar de la enseñanza del Maestro, hablar de su instrucción, hablar de su ciencia, hablar de su sabiduría. Ya que en este tiempo actual, pues de verdad preocupa al hablar de la sana doctrina, ya que puedo decir que la mayoría de la gente religiosa de hoy tienen esta versión, que no importa el credo que tengas, total que creas al Señor Jesucristo y no importa tu credo. Entonces, hermanos, esa es la grande razón de poder compartir este mensaje con todos ustedes. Porque si es así, la versión de la gente actual, de la gente religiosa actual, tenemos que tratar de entender qué nos dice el Maestro. Recordándoles, mis amados hermanos, en el momento cuando los discípulos del Señor le mostraron los edificios del templo, pues ya el Señor Jesucristo les aclara algunas cosas y posteriormente los discípulos le preguntan al Maestro: entonces, si es así, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y creo que la mayoría de la gente religiosa sabe cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo. La respuesta fue esto: mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Ya saben ustedes el contexto de este versículo. ¿Por qué? Porque vendrán muchos en su nombre, muchos falsos cristos y falsos profetas. Entonces, hermanos, si eso fue la preocupación del Señor Jesucristo, ahora en el tiempo actual se está cumpliendo la profecía del Maestro. También, hermanos, el apóstol Pablo en Primera de Timoteo, el apóstol Pablo en Primera de Timoteo, que es el capítulo 4 del verso 1 al 3, también decía que en los postreros días algunos apostatarán de la fe. Los que van a apostatar de la fe ya no van a querer escuchar la sana doctrina, sino tratarán de oír espíritus de error y doctrinas de demonios. A ver, con estas palabras del apóstol Pablo, ¿acaso es difícil de entender lo que sucede hoy? Claro que no. Son cumplimientos de las profecías escritas por el Maestro, escritas por nuestro hermano Pablo. Y nos vamos a dar cuenta. Al rato vamos a leer otros versículos o el contexto del versículo ya citado. Pero también he de comentar, cuando el Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, habían sectas religiosas judías,
como es el caso de los fariseos y de los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, no creían en los ángeles. Y los fariseos sí, creían en la resurrección y en la purificación. Pero el fariseo también enseñaba a violar los mandamientos de Dios. ¿Y qué dijo el Divino Maestro? ¿Y qué dijo el Divino Maestro? ¿Cuál fue su orientación? Por eso vamos a tratar de concentrarnos en la palabra de nuestro Dios mediante este tema, la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Para que nos demos cuenta si es de valor las palabras de este tiempo, que no importa el credo que tengas, no importa el día que descanses, o sea, todo no importa. Si crees al Señor, dame tu hermano, tú eres mi hermano, no pasa nada. Yo recuerdo que una persona me comentó que se había metido a predicar en una emisora radial supuestamente de los religiosos, pero le prohibieron hablar de la doctrina. Que hablara solo del amor, que hablara solo del Señor Jesucristo, pero nada de doctrina. Pero ¿cómo podría ser esto? Nos pongamos a pensar. De verdad les pido que reflexionemos. Vamos a leer la palabra de Dios. A ver qué nos dice el Evangelio de Mateo. Es el capítulo 16. Vamos a leer los versos 6 en adelante, que nos dice así. Y Jesús les dijo: mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no tomamos pan. Y entendiendo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tomasteis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántos cestos alzasteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántos espuertas tomasteis. ¿Cómo es que no entendéis que no por el pan os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura de pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Ahí está, mis hermanos. El Señor Jesucristo les recomendó a sus discípulos que se guardasen de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Por qué? Porque, como ya dije, los saduceos algo no creían y los fariseos creían la resurrección, creían en la purificación, pero enseñaban a violar los mandamientos de Dios. Si nos da tiempo, vamos a leer. Sí. Sin embargo, entonces, mis amados hermanos, esto nos hace pensar. Esto nos hace pensar la importancia que le debemos dar la sana doctrina del Maestro. Ahora sí, vayamos allá, donde ya hice mención en 1 de Timoteo, es el capítulo 4, del verso 1, donde ya hice mención, pero lo vuelvo a repetir. Dice así, del verso 1 al verso 3. Empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Vamos a detenernos tantito aquí.
a todos mis amados oyentes, ¿no les preocupa que hayan personas que les gusta oír espíritus de error, o sea, enseñanzas de error y doctrinas de demonios? ¿No les preocupa eso? ¿Cómo es que no le preocupa a la gente, que no le pone atención a la sana doctrina del Maestro? Verso 2: que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Entienda, mis amados oyentes, que el tiempo actual, tanta gente utiliza la Biblia nada más, pero habla mentira, no habla lo que dice la Biblia. Verso 3: aquí nos especifica dos cuestiones de doctrinas de error, de doctrinas de demonios. El verso 3 dice que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de las viandas que Dios crió para que con nacimiento de gracias participasen de ella los fieles y los que han conocido la verdad. Aquí hay dos puntos: los que prohíben casar y los que prohíben alimentos limpios, sanos, que para que participasen de ella los fieles. Si usted se pone a pensar, usted ya sabe de quién se refiere aquí el apóstol Pablo. Sin embargo, otra vez, póngase a pensar, ¿cómo alguien puede decir, no importa lo que tú creas, lo importante es que aceptes a Jesucristo? Cuando vemos de verdad que los que no predican la sana doctrina llevan nada más doctrinas de error, doctrinas de demonios. Entonces, al igual que en el tiempo del Señor Jesucristo, de los fariseos y de los saduceos. Por tal razón, cuando predicaba nuestro divino Maestro, vamos a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 7. Capítulo 7 de Mateo son los versículos 27 y 28. 28 y 29, perdón. Dice así: y fue que como Jesús acabó estas palabras, las gentes se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Claro, la gente de aquel entonces se admiraban. ¿Por qué? Porque el divino Maestro, olvídese que pudiera decir, pues no importa lo que tú creas, vénganse a mí, no importa lo que tú creas, lo importante es que me aceptes. No, mis amados hermanos, mis amados oyentes, reflexionen en esta parte. El Señor Jesucristo enseñaba como quien tiene autoridad. Nada de que, bueno, si quieres hacer esto, si quieres creer esto, pues a tu antojo, lo que tú quieras. Lo importante es que vengas a mí. No, eso definitivamente no. ¿Por qué? Porque la doctrina que trajo nuestro Señor Jesucristo no la inventó Él. No la inventó Él. Evangelio de Juan, capítulo 7. Vamos allá. En el Evangelio de Juan, capítulo 7. Vamos a leer los versículos 16 y 17 del Evangelio de Juan 7, 16 y 17. Dice: respondiéndoles Jesús y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quisiera hacer su voluntad conocerá de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. Atención. Y el que habla de sí mismo, su propia gloria busca. Mas el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero,
y no hay en él injusticia. Solo la doctrina del Maestro, no hay injusticia. En este tiempo actual, tanta gente busca su propia gloria, hasta busca su propio beneficio. Por tal razón, ponga atención. Pongamos atención a la doctrina, a la sana doctrina, porque nos tenemos que dar cuenta que si no obedecemos la sana doctrina, la salvación es imposible. Claro que es imposible. En la parte final les daré el versículo. Conozcamos otro suceso en el tiempo del Señor Jesucristo. Vamos allá en el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos es el capítulo 7, del verso 5 en adelante. Marcos capítulo 7, verso 5 en adelante dice así. Y le preguntaron los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos comunes? Y respondiendo, él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo con los labios me honran, mas su corazón lejos está de mí. Y en vano me honran, enseñando como doctrinas y mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios tenéis la tradición de los hombres, las lavaduras de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis los mandamientos de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijere al padre o a la madre morirá de muerte. Y vosotros decís: basta, si dijere un hombre al padre o a la madre: es corbán, que quiere decir don mío a Dios, todo aquello con que pudiera valerte. Aquí tenemos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. El fariseo, como ya les decía, guardaban la tradición de sus antepasados. Pongan atención. Guardaban la tradición de sus antepasados, mas invalidaban los mandamientos de Dios, porque enseñaban contraria los mandamientos de Dios. Por eso les hago la invitación, que se detenga tantito, porque Dios así quiere. En el Antiguo Testamento orienta a su pueblo: paraos en los caminos y mirad, dice, preguntad cuál sea las sendas antiguas, y orienta el Señor que andemos en ellas. No sea que la senda donde está usted sea una senda que apenas fue trazada por la voluntad humana. Si es por la voluntad humana, créame que debe renunciar por ahí. Sí, definitivamente. Porque el Señor no acepta otra doctrina, por eso nos orienta. Mirad que nadie os engañe. En lugar de decir otra cosa, cuando los discípulos le preguntaron, no dijo otra cosa: mirad que nadie os engañe. Porque sabía que estos postreros días el engaño será mayor. Entonces nos damos cuenta que los fariseos enseñaban contrario los mandamientos de Dios, por guardar la tradición también de sus antepasados. Le ponían mucha importancia. Entonces, mis amados hermanos, veamos
la doctrina, la enseñanza del maestro en aquellos tiempos, a diferencia del tiempo actual. El tiempo actual, hermanos, todo es diferente. Pero no es que se haya cambiado la palabra de Dios, como dijera el apóstol Pablo. No es que haya otro evangelio, sino hay algunos que os inquietan, dice el apóstol Pablo. Y es la verdad. La palabra de Dios, así como se dio, así como escribieron los santos hombres, permanecen hasta ahora. Por eso dijo el Señor Jesucristo que el cielo y la tierra pueden pasar, mas las palabras jamás van a pasar, jamás van a fallar, jamás se van a abrogar. Por tal razón, veamos un acontecimiento que lo hallamos en el Evangelio de Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Vamos a leer los versos 35 al 40 que nos dice así. Y preguntó uno de ellos, intérprete de la ley, tentándole y diciendo, Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La enseñanza del Señor Jesucristo, pongan mucha atención. Un intérprete de la ley, o sea, un maestro de la ley, lo estaba tentando al divino maestro, preguntándole, Maestro, ¿qué haré para tener la vida? Y el maestro le dijo, pues guarda los mandamientos, te vas a salvar. Y el intérprete quiso preguntar, ¿cuál será esa ley? El maestro entonces le dijo, amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primer mandamiento. Hay un segundo que es semejante, que es igual al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora la gente actual, por no querer guardar los mandamientos de Dios, utilizan estos versículos y lo culpan al divino maestro que lo abrogó la ley. Y por eso dice, es que ya solo 2 mandamientos, dijo el Señor. Pero el verso 40, pongan atención, de estos 2 depende de toda la ley. O sea, si amas a Dios, pónganme atención, si amas a Dios, entonces tienes que guardar el primer mandamiento, el segundo, el tercero y el cuarto. Porque estos 4 mandamientos es dirigido al amor de Dios. Y si amas a tu prójimo, del 5º al 10º mandamiento, es lo que dijo el Señor. Pero ahora la gente de hoy, ¿qué hace? Ya no guardan completo los mandamientos y se justifican, se autojustifican que el maestro enseñó. No. Tratemos de entender esto, porque el Señor Jesucristo sabía lo que venía. Por eso nos aclara en el Evangelio del mismo Mateo. Vamos allá en el capítulo 5. Mateo capítulo 5, verso 17 al verso 19. Dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra,
ni una jota, ni una tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. Atención al verso 19. De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñare, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Así que, mis amados hermanos, la gente de hoy, la gente de este tiempo, la gente religiosa, no quieren guardar los mandamientos de Dios. Se excusan diciendo que lo abrogó el Señor Jesucristo o lo cambió el Señor Jesucristo. Podría especificar un mandamiento que están en contra en este tiempo, sobre el día del reposo, sobre el cuarto mandamiento del Éxodo 20, del 3 al 17. Pero solamente ese punto, pero ya lo culpan toda la ley, que ya lo abrogó el Señor Jesucristo. Por tal razón, reflexionemos en esta parte, porque la enseñanza del Señor Jesucristo es que no vino a abrogar, sino el pueblo de Israel no guardaba como debiera de ser guardado. Es otra cosa, que vino a darle su verdadero significado. Es otra cosa que lo hubiera guardado, que lo hubiera abrogado, perdón. Es otra cosa que lo hubiera abrogado. Sin embargo, no lo abrogó, o no lo borró, no lo quitó, no lo eliminó, sino vino a darle su verdadero significado. ¿Cómo se guardan los mandamientos de Dios? Por tal razón, entonces, les digo que esto es la doctrina del Maestro. Es la enseñanza del Señor Jesucristo. Esta es la sana doctrina. Entonces, mis amados hermanos, otra vez les digo que nos reflexionemos, porque el Divino Maestro ya lo dijo antes. Que nos cuidemos de la levadura de los fariseos. En el tiempo actual, ¿de qué nos vamos a cuidar? Recalco, de los espíritus de error y de las doctrinas de demonios. Diría usted, pero eso son las magia negra, magia blanca. No se equivoque, no se equivoque. Lo dijo el apóstol Pablo, que los espíritus de error, doctrina de demonios, son los que prohíben casarse y prohíben alimentos limpios para los creyentes, para los que han conocido la verdad. Pero es en ese tiempo, lo dijo el apóstol Pablo. Ahora en el tiempo actual, no, mis hermanos. Por eso usted se da cuenta tantas creencias de este tiempo, tantas creencias. Le hago una pregunta: ¿todas esas creencias son doctrinas del Maestro? Le digo que no. Le digo que son intereses personales. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, son gloria de los hombres. Y ya lo dijo nuestro Señor, gloria de los hombres no recibe. ¿Qué es lo que quiere? Nuestro Divino Maestro. ¿Qué es lo que espera de nosotros nuestro Padre Celestial? Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11. Escuchemos y tratemos de entender lo que nos dice aquí la palabra del Señor. Dice así: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios,
No sigue diciendo, si alguno ministra, ministre conforme a la virtud que Dios suministra, para que en todas cosas sea Dios glorificado por Jesucristo, al cual sea gloria e imperio para siempre jamás. Amén. Claro. Eso es responsabilidad de todo predicador. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Por eso cuando alguien quiere predicar, debe predicar conforme a las palabras de Dios. Y cuando alguien te va a predicar, querido oyente, tiene usted el derecho de decirle, háblame conforme a las palabras de Dios. Porque es lo que nos dice la palabra de Dios. Porque de otra manera le pueden enseñar espíritu de error. De otra manera le pueden enseñar doctrinas de demonios. Y no lo digo yo, lo dijo el apóstol Pablo. Y es lo que hay en este tiempo. Así que, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda entonces, mis amados hermanos? Lo que nos queda es esto. Ya vamos a terminar. Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo es el capítulo 4. Vamos a leer los versículos 15 y 16 que nos dice de esta manera. Medita estas cosas, ocúpate en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Verso 16, póngame atención. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Es lo que yo les decía. ¿Vale la pena poner atención en las enseñanzas? Claro que sí. No sé si usted no ha visto. Hay gente que predica y se ven buenos predicadores, aparentemente. Pero si le queremos preguntar alguna cosa, solo dice, estudie bien, vengo otro día. Háganme el favor, eso no se vale. Si tenemos doctrina, vamos a enseñar doctrina. Si llevamos la sana doctrina del maestro, con la cara levantada, vamos a decir, vamos a enseñar conforme a la palabra de Dios. Así que póngase a reflexionar si alguno todavía no lleva la sana doctrina. Porque aquí nos está diciendo el apóstol Pablo, diciéndole al joven Timoteo, ten cuidado de ti mismo, cuídate, guárdate, preocúpate de ti. Pero también dice, y de la doctrina. Permanezca en ello. Pues si haces esto, te vas a salvar. Se van a salvar también los que te oyeren, porque no vas a enseñar doctrina chueca, doctrina que no viene de Dios, doctrina que es de los hombres. Así que la sana doctrina del maestro no es esto que se dice, pues creo que el Señor acepta, pues creo que el Señor así quiere. Esto no es doctrina. Como el caso de un ejemplo, ya voy a terminar. Algunos en el caso del tema bautismal, algunos lo que acuerden los hermanos. Se quieren bautizarse en el río, lo hacen, o en una vasija por aspersión, también se vale, o como quieran, sin ya ni por aspersión, con una oración también se vale. Les pregunto, ¿es doctrina del maestro? ¿Dónde dijo el maestro esto? ¿Esto enseñó el maestro?
Les digo no. Definitivamente no. Por eso les hago la invitación. Como hemos estudiado este tema, la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué quiere decir? Pues lo que Él haya dicho, lo que Él haya enseñado, porque Él propiamente dijo en cierta ocasión en uno de los evangelios: pues ustedes me llaman Señor y Maestro. Perfecto, lo dicen bien, estoy de acuerdo, porque lo soy. Y dijo: pues si yo, el Señor y vuestro Maestro, he hecho esto, se refería cuando lavó los pies de sus discípulos, entonces también ustedes deben lavarse. O sea, ustedes también deben hacer como yo hice con vosotros, porque ejemplo os he dado. Como puse el ejemplo del bautismo. El maestro no tenía por qué bautizarse, porque no tenía pecado, lo dice la palabra de Dios. Pero ¿por qué se bautizó? Por ejemplo, por poner el ejemplo. Pero a pesar de eso, a pesar de su ejemplo, la gente ni caso le hacen al maestro. Ponga atención. Ponga atención, hermano y hermana, amados oyentes en general. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Cuídate de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de la doctrina. Pues si haces esto, te vas a salvar. Se van a salvar los que te oyeren, claro, porque como enseña el predicador, como dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, tal el sacerdote, tal el pueblo. Si el sacerdote blasfema a Dios, ofende a Dios con sus enseñanzas, pues el pueblo, tal cual, ¿no? Mis amados hermanos, espero que hayamos entendido este mensaje que fue en esta noche la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Les deseo que reciban bendición de Dios por escuchar este mensaje de nuestro Señor, y que Dios los bendiga en gran manera, y que sean prósperos en conocer y entender la voluntad de nuestro Dios. Dios los bendiga y paz a vosotros.